Bienvenido a la meditación en 6 fases. Me llamo Vishen Lakhiani y te guiaré tranquilamente a través de este método. Comenzaremos con la fase 1, compasión. Quiero que pienses en alguien a quien verdaderamente ames. Puede ser un familiar, amigo, pareja o mascota. Visualiza frente a ti el alma que elegiste y siente el amor con el que te llena. Siéntelo en el corazón. Una vez que sientas el amor que irradia de ese ser, concéntralo en tu corazón y asígnale un color. Puede ser verde, rosa, blanco o azul. Siente el amor palpitando en tu corazón. Ahora respira profundamente. Mientras exhalas, imagina una luz amorosa que se expande desde tu corazón y cubre tu cuerpo hasta llenarlo por completo con el amor que sientes por esa alma. Respira profundamente de nuevo. Y mientras lo haces, siente cómo la luz que irradia el amor se mueve más allá de tu cuerpo y llena la habitación donde estás. Desaparece de tu visión el rostro del alma en la que estás pensando. En su lugar, observa cómo la luz amorosa que inspiró en ti cubre la habitación por completo. Vuelve a respirar profundamente y al exhalar, observa cómo la luz se expande y llena no solo la habitación, sino todo el edificio, condominio, apartamento o casa. Siente cómo el amor se expande hacia todas las formas de vida que hay en el edificio, personas, mascotas, plantas. Ahora respira profundamente y mientras exhalas, imagina que la luz amorosa cubre por completo el vecindario e impacta todo tipo de vida que habita en él. Respira profundamente. Mientras exhalas, imagina que este amor se expande más y más hasta cubrir toda la ciudad en la que te encuentras. Visualiza la ciudad cubierta con la luz que este amor irradia. Observa cómo la ciudad se llena de luz amorosa y compasiva. Incluso puedes ofrecer una oración o un mantra para cada ser viviente de tu ciudad. Ahora inhala profundamente y al exhalar, siente cómo la luz amorosa se extiende sobre el país entero en el que estás. Al igual que con tu ciudad, puedes hacerlo como si miraras un mapa o incluso puedes evocar la bandera de tu país. Imagina que tu amor y compasión emanan desde tu corazón hasta cada ser humano, animal o planta en el país. Respira profundamente de nuevo. Mientras exhalas, permite que tu amor y compasión se expandan tanto que cubran el planeta entero. Observa el globo terráqueo frente a ti con todos sus países, personas, plantas y animales cubiertos con la luz amorosa. Incluso puedes decir una oración o un mantra mientras visualizas la imagen del planeta. Algo como: deseo que estés bien, deseo que te liberes del sufrimiento, deseo que estés en paz. El mantra que tú prefieras. Completaste la fase 1. Quiero que pienses en 3 cosas por las que estás agradecido en tu vida personal. No importa si ocurrieron ayer o hace unos días, semanas, meses o años. Mientras reflexionas al respecto, concéntrate en las emociones que surgen en ti. Siente la alegría, el amor, la ligereza y el aprecio que experimentaste al recibir esos regalos o al vivir esas experiencias.
acepta los sentimientos. Evoca las emociones. Siente la alegría. Ahora piensa en tu vida laboral, en 3 cosas que hayan sucedido durante las últimas 24 horas o durante la semana laboral y por las cuales estés agradecido. Ya sea que agradezcas las palabras amables de un colega, un proyecto que marcha bien, la llegada de tu salario o del ingreso que obtuviste. Siente todas las emociones positivas y muestra agradecimiento y aprecio. Siente las emociones. Siente la alegría. Evoca esos hermosos sentimientos que experimentaste en aquel momento. Ahora avancemos al tercer nivel, la gratitud hacia ti mismo. Piensa en 3 aspectos de tu ser. Pueden estar relacionados con tu cuerpo, tu mente o tu personalidad. Algo que agradezcas de ti mismo. Da gracias por estos 3 aspectos. Siente alegría y emociones positivas mientras reparas en cada aspecto único de ti. Siente aprecio por las cualidades que posees. Siente las emociones. Siente la alegría. Ya llegamos a la tercera fase, el perdón. Piensa en algún incidente o en alguna situación que haya provocado una carga negativa en tu interior. Puede ser algo pequeño o algo grande, pero si apenas comienzas, hazlo con algo pequeño. Ubícate mentalmente en un espacio seguro e imagina a la persona que necesitas perdonar parada frente a ti. Puedes estar en una playa, en un bosque, en un jardín o en cualquier lugar donde te sientas seguro. Mírala y expresa lo que sientes. Dile qué hizo para dañarte o traicionarte, como si leyeras una acusación ante la corte. Deja entrar cualquier dolor que percibas en este momento. Está bien si te sientes frustrado, enojado o herido. Está bien sentir dolor mientras lees la acusación. Ahora detente y aleja tu mente del dolor para enfocarte en la persona que te hizo daño. Trata de ver el incidente desde su perspectiva, por difícil que parezca al inicio. Piensa en cómo percibió la situación. Puedes ir más allá y pensar en lo que experimentaba en su vida cuando actuó de la manera en que lo hizo. Recuerda este dicho: las personas que sufren provocan sufrimiento. Luego de ver la situación
Desde su perspectiva, reflexiona sobre lo que aprendiste de ese incidente. ¿Cómo te ayudó a crecer? ¿El incidente te volvió más fuerte o más sabio? Ahora, mientras observas a esa persona frente a ti, decide perdonarla. Si puedes, imagina que la abrazas como un símbolo de tu perdón. Repite este proceso con el mismo incidente y la misma persona cada día al realizar las 6 fases, según la gravedad del incidente. Cuando sientas que puedes abrazar a esa persona sin rencor, porque ya comprendiste lo que sucedió, entonces pasa a otro incidente. Ahora llegamos a la 4ª fase, la visión para tu futuro. Visualiza los deseos y los sueños que tienes para tu vida dentro de 3 años. Recuerda que a veces sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos hacer en 3. Así que piensa en tu vida dentro de 3 años, como si fuera una película en una pantalla frente a ti. Visualiza cualquier aspecto importante de tu vida e imagínalo en 3 años. Puedes visualizar una escena perfecta de tu vida dentro de 3 años o elegir 2 o 3 objetivos específicos para ti. Pueden estar relacionados con tu carrera, con tu vida amorosa, con tu salud, con tu estado físico o con el lugar al que quieres viajar. Elige un aspecto de tu vida en el que quieras enfocarte hoy y visualiza cómo se desarrolla maravillosamente en 3 años, mejor de lo que podrías haber imaginado. Integra tus 5 sentidos. Si la vista no es tu sentido dominante, ¿qué puedes escuchar? ¿Qué aromas percibes? ¿Qué sensaciones y sentimientos tienes? Mientras visualizas la situación, imagina que hay una perilla frente a ti y que al girarla, la escena se vuelve más y más vívida. Los colores se vuelven más brillantes. ¿Qué sensaciones y sentimientos tienes al presenciar la hermosa escena de tu vida que se despliega ante ti? Cuando veas esa meta, imagina que ya está en marcha. Te daré unos minutos para continuar con tu visión del futuro. Recuerda integrar los 5 sentidos. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes, hueles y saboreas? ¿Quién más está ahí contigo? Es muy útil poder ver cómo el cumplimiento de tu visión beneficia a otros. Llegamos a la 5ª fase, tu día perfecto. Piensa en tu día como una serie de etapas o segmentos y ve cómo se desarrollan con perfecta intención. Empecemos con tu mañana. Una vez que hayas completado tu meditación, si meditas de noche, piensa en la mañana en la que te despiertas. Fija una intención de cómo quieres que sea tu mañana. ¿Qué es lo primero que haces? Quizá haces ejercicio, te preparas un desayuno saludable
Llevas a los niños a la escuela o te vistes para el trabajo. Visualiza que lo haces entusiasmado, lleno de energía, eufórico y rodeado de personas sonrientes. Imagina que ocurren sincronicidades hermosas y que estás relajado y alegre. Continúa con tu mañana. Imagina que el tiempo avanza y que tu día se desarrolla a la perfección, de la manera que deseabas. 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., mediodía. Ve un gran almuerzo donde estás inspirado, conectado profundamente contigo mismo y los demás, tranquilo y positivo. Piensa en una reunión o evento que ocurrirá durante el día y fija una intención para que fluya de la manera que deseas. Las horas pasan. 2, 3, 4, 5. Finaliza tu horario laboral. Imagina que terminas de trabajar y continúas con tu día personal. Te reúnes con tus seres queridos y disfrutas de su compañía. Hay risas, relajación, alegría y felicidad. Visualiza una noche maravillosa. La cena y las personas con las que te relacionas. Se hace más tarde. Imagínate en la cama, a punto de tener un descanso increíble, refrescante y saludable. Completaste la quinta fase. Ahora pedirás una bendición para terminar esta meditación y darte apoyo en el viaje de tu vida hoy. Toma unos minutos para conectar con cualquier poder superior en el que creas, sea que se trate de una determinada deidad, el universo, el campo, cualquier palabra que utilices para describir tu poder superior. Si eres ateo, visualiza una versión de ti mayor y más sabia bendiciendo tus intenciones. Imagina que la bendición es una hermosa luz dorada o blanca que irradia desde arriba. Permite que esta luz viaje a través de tu cabeza, pasando por tu columna y luego baje hasta la tierra. Ahora, imagina que la luz se expande desde tu cuerpo para formar una burbuja a tu alrededor, cubriéndote en un escudo de luz amorosa e infinitamente poderosa, enviada por tu poder superior. Comprende que esta bendición estará contigo por el resto de tu día y te protegerá de la negatividad, te apoyará y te llenará con todas las cualidades que necesitas para florecer. Esta es tu bendición. Has completado la meditación en 6 fases. Voy a contar hasta 5 y cuando acabe estarás completamente despierto y te sentirás increíble, saludable, mejor que antes. 1, 2, 3. Prepárate para abrir los ojos a la cuenta de 5. Te sentirás increíble, saludable, mejor que antes. 4, 5. Ojos abiertos, completamente despierto, sintiéndote alerta, increíble, positivo, renovado y mejor que antes. Completaste la meditación en 6 fases de hoy. Buenos días, chicas, ¿cómo están? Pues vamos a pasarnos a aprender algo. Si los han estirado, estírense. Me gusta empezar estas mañanas con esta meditación, la verdad que muy, muy buena. El siguiente video es ¿por qué perdemos el rumbo al plantearnos metas modernas? Es el primer, eh, ¿cómo se llama? Video que nos toca ver de de esta nueva sesión. También les voy a subir en WhatsApp y en Facebook el documento que abajo descargué. Vamos a ver qué nos trae este aprendizaje.
Buenos días o buenas tardes. No sé en qué momento del día estés viendo este programa, pero sé que durante la siguiente hora voy a guiarte en un ejercicio que te ayudará a tener bastante claro por qué estás aquí y cómo está destinada a transcurrir tu vida. El ejercicio en el que te guiaré se llama Las 3 preguntas más importantes. Y ha cambiado la vida de muchas personas de una manera extraordinaria. Hablaré más acerca de él en un momento. ¿Cuáles son las 3 preguntas más importantes? Son preguntas que te ponen a pensar y a reflexionar sobre cuál es la vida que quieres crear para ti mismo. Más que nada, son preguntas que hacen que cuestiones lo que yo he llamado programación del espacio cultural. ¿Qué es la programación del espacio cultural? Te lo pondré de esta manera. Desde que naces, eres más que un animal. Los seres humanos tenemos una tendencia increíble a visualizar, pensar y soñar. Somos criaturas que se guían por metas. Cuando evolucionamos como especie, evolucionamos para cazar y recolectar bayas. Estas actividades fueron nuestras metas, pero en el mundo moderno no hay razón para ir al bosque a recolectar bayas, a menos que sea un pasatiempo, ni para ir a cazar, a menos que te guste. Así que nuestra mente elige un tipo de meta diferente, que es imaginar un futuro. Lo que hace único al ser humano es su capacidad de imaginar realidades futuras, pero también estamos programados como computadoras. En el libro Sapiens, de Yuval Harari, él dice que muchos animales nacen plenamente formados, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nace un antílope, al cabo de unas horas puede ponerse de pie y correr. Mientras que los seres humanos nacen como vidrio fundido, que puede moldearse como lo deseen sus padres. Por eso podemos educar a una persona para que sea socialista, capitalista, comunista, belicista o pacifista, ingeniero o doctor. Estamos programados desde que nacemos. Y esta programación influye en nuestras metas. Esta programación es lo que denomino el espacio cultural. En mi libro, El Código de las Mentes Extraordinarias, acuñé el término espacio cultural para describir la compleja red de creencias, rituales e ideologías en la que nacemos. Si naciste en Estados Unidos, Alemania, la India o Malasia, formas parte de un espacio cultural único. Sí, los espacios culturales tienen coincidencias gracias al Internet, Facebook y la televisión por cable, pero cada cultura, cada religión, cada familia tiene su propia visión del espacio cultural. No tiene nada de malo. El espacio cultural es hermoso. Piensa en todas las cosas increíbles que experimentas cuando viajas a un nuevo país. El problema del espacio cultural es que muchas de sus reglas no tienen sentido. Son reglas que simplemente se pasan de generación en generación, en generación, en generación, sin que nadie las cuestione. Estas reglas a veces nos facilitan la vida. Por ejemplo, cada mañana cuando te levantas sabes cuál es el desayuno específico de tu cultura. No tienes que reinventar el desayuno, pero muchas de esas reglas también nos limitan. Nos obligan a encasillarnos en una manera de actuar, quiénes ser, cómo enamorarnos, qué metas buscar en cuanto a nuestras relaciones, qué metas buscar en cuanto a nuestras carreras, incluso si estas metas nos alejan de la felicidad. Yo crecí en una familia india en Malasia. Luego me mudé a Estados Unidos y fui influenciado por todas estas culturas. Durante los primeros 5 años de mi vida adulta, me dediqué a estudiar ingeniería y lo hice porque tenía el claro recuerdo de que una vez, cuando era adolescente, iba sentado en el asiento trasero del Volvo de mi abuelo y él me dijo que tenía que estudiar ingeniería en computación para ser como Bill Gates. Mi abuelo era un hombre que valoraba mucho la riqueza y el dinero, y le agradezco por haberme heredado esa parte de su espacio cultural. También admiraba mucho a Bill Gates, porque en ese momento, en los 90, era el hombre más rico del mundo. Así que me dijo, tienes que estudiar ingeniería en computación. Y eso hice. Fui a la Universidad de Michigan a estudiar ingeniería eléctrica y ciencias computacionales. Hacía frío en Michigan. Las materias eran difíciles.
y apenas las aprobaba, pero iba avanzando lentamente para llegar a ser ingeniero en computación. Incluso conseguí empleo en Microsoft y mi familia se enorgulleció de mí. Era un joven de 21 o 22 años que trabajaba en Microsoft. Ese año, Bill Gates invitó a nuestra generación a una comida en su hermosa casa del lago Washington. Recuerdo que de joven me impresionó mucho asistir a esa comida y conocer al hombre, que según mi abuelo debía representar mis aspiraciones. Los demás ingenieros jóvenes se acercaron a estrechar la mano de Bill. Él estaba preparándonos hamburguesas a todos. Obviamente, en ese entonces, Microsoft era una compañía mucho más pequeña. Era un evento más íntimo. De repente, mientras él nos servía las hamburguesas, tuve una sensación rara. No pude acercarme a estrechar la mano de Bill porque me di cuenta de que odiaba mi trabajo. Honestamente, detestaba estar en Microsoft. Mi trabajo no tenía sentido para mí. No me tocaba el alma. Me sentía un fracaso. No le caía bien a mi jefe porque no rendía lo suficiente. Temía despertarme cada mañana. Observé a Bill. Lo respetaba mucho, pero me di cuenta de que no quería estar ahí. No quería ser ingeniero en Microsoft. No era para mí. Así que a la semana siguiente renuncié. Bueno, la verdad es que hice que me despidieran. Era demasiado joven, demasiado estúpido, demasiado cobarde para renunciar. Así que hice que me despidieran. Me pasé un día entero jugando un videojuego mientras tenía que estar trabajando. Si tienes curiosidad, fue Age of Empires, un juego de Microsoft muy bueno. Mi jefe me descubrió, me despidió de inmediato y así dejé Microsoft. Había pasado 5 años siguiendo el consejo de mi abuelo, estudiando ingeniería en computación y aprobando con dificultad. Nunca me gustaron mis estudios, pero igual los hice. Luego conseguí el trabajo al que supuestamente debía aspirar y descubrí que me sentía miserable. Pero hacer que me despidieran en Microsoft y dejar Seattle fue uno de los cambios más decisivos de mi vida. Recuerdo que estaba en el taxi, de camino al aeropuerto de Seattle, viendo el paisaje de la ciudad, sabiendo que había dejado atrás mi trabajo, mi apartamento, la hermosa bicicleta de Microsoft y que no tenía idea de qué iba a hacer. Decidí que dejaría de seguir las reglas que la sociedad me había impuesto y trataría de descubrir las cosas por mi cuenta. Identifiqué qué era lo que realmente me impulsaba. Quería viajar. No quería trabajar en programación. Quería trabajar con la gente. Quería trabajar para una ONG. Así que me mudé a Nueva York y conseguí trabajo en una organización que buscaba la paz mundial. Esa organización se llamaba AIESEC. AIESEC. AIESEC se dedicaba a los intercambios estudiantiles entre países para propiciar la colaboración intercultural. En AIESEC ganaba muy poco. Ganaba $25,000 al año en Nueva York. Ni siquiera podía pagar un apartamento propio. Tenía que compartir con otro compañero. Pero por primera vez en mucho tiempo era realmente feliz. Viajaba, trabajaba con la gente, asesoraba a estudiantes sobre oportunidades de trabajo en el extranjero. Asistía a conferencias en todo el mundo. Por fin, trabajaba en algo que me parecía importante, que ayudaba a crear una comprensión intercultural que propiciaba la paz mundial. En AIESEC, finalmente estaba siguiendo mi corazón. Pero eso no fue todo. Verás, Steve Jobs dijo en su famoso discurso de graduación de Stanford una frase que me estremece cada vez que la escucho. Dijo: no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante. Solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Y a lo que se refiere es que a veces podemos ver en retrospectiva, y hay ciertos puntos o áreas de nuestra vida en las que descubrimos un hermoso dibujo, un gran plan que nos ha llevado a donde estamos. Quizá también te haya pasado a ti. En ese famoso discurso de graduación, Jobs también dijo: ten el coraje de seguir a tu corazón y tu intuición. De algún modo, él ya sabe lo que realmente quieres llegar a ser. Aunque cuando renuncié a Microsoft y me uní a AIESEC, no me di cuenta. Al trabajar para una ONG,
Estaba creando los puntos de mi vida que se conectarían de maneras bellísimas. Ahí conocí a la mujer con la que me casaría y con la que viviría durante 17 años. Tenemos 2 hermosos niños y aunque ya no vivimos juntos, somos buenos amigos y nos esforzamos para criarlos con valores increíbles. También conocí a las personas con las que más tarde iniciaría mi propia compañía, Mindvalley. Todas trabajaban en Isaac y nos conocimos a través de contactos azarosos. Esta compañía, Mindvalley, es la razón por la que hoy estoy aquí contigo. Isaac también provocó que sintiera enormes deseos de crecimiento personal y sed de cultura. Es por eso que Mindvalley es tan diversa en su organización, aunque entonces no lo sabía. Cuestionar las reglas del espacio cultural y seguir a mi corazón tuvo un mejor resultado del que imaginé. Pero la mayoría no lo hace. La mayoría termina siguiendo reglas preprogramadas y se despierta un día a los 40 preguntándose, ¿qué pasó con mi vida? Si vives en Estados Unidos, tan pronto como llegas a la universidad, a los 18 años, ya tienes que pensar en los pasos que quieres seguir. Te piden que elijas una carrera antes de que legalmente puedas comprar una cerveza. Las 3 preguntas más importantes están diseñadas justamente para evitar eso, para crear una vida en la que no tengas que despertarte un día, a los 40, cuestionando tus decisiones, en la que comprendas que la vida es mucho más rica y que hay muchas más opciones de las que imaginas. Pero el secreto, como dijo Steve Jobs, es escuchar a tu corazón. Precisamente, voy a guiarte en un ejercicio para que lo hagas. Hay varias maneras de tomar este programa. Puedes ver todas las lecciones hoy mismo, en una sola sesión, y terminarás en 1 hora, quizá un poco más. Pero al final tendrás una hermosa hoja con tus 3 PMI. 3 PMI es la abreviatura de las 3 preguntas más importantes. O puedes hacerlo por etapas, de 15 a 20 minutos diarios y terminar en unos 4 días. Al final, también tendrás tu hoja completa. Depende totalmente de ti. Este programa está diseñado para funcionar de ambas maneras, como un viaje día a día o como un programa que puedes hacer en una sesión. También puedes implementar este programa en tu compañía o escuela. Las 3 preguntas más importantes es un ejercicio que se ha usado en escuelas de todo el mundo. Mira lo que ocurre en esta escuela de la India. Me hizo muy feliz recibir este correo del maestro. Mira a los estudiantes. Están llenando su cuestionario de las 3 PMI en esta hermosa escuela en una aldea de la India. También algunas compañías del mundo hacen este ejercicio. De hecho, la Asociación Estadounidense de Administración tuiteó el primer video que publiqué sobre las 3 PMI y eso ayudó a que el ejercicio se divulgara entre varias empresas de Estados Unidos. También puedes hacerlo en tu empresa. El proceso es sumamente sencillo. Solo toma una hoja de papel horizontalmente y dibuja 2 líneas verticales. Te haré 3 preguntas y cada pregunta generará una lista. Cuando termines, el papel se habrá convertido en un hermoso mapa de tu alma que te ayudará a tomar las decisiones adecuadas para que tengas una vida mucho más satisfactoria de lo que puedes imaginar. Ahora, antes de que continúes con las 3 preguntas más importantes, hay un concepto fundamental que necesito que entiendas, y es la diferencia entre metas intermedias y metas finales. Son 2 tipos de metas diferentes, pero muchos no estamos acostumbrados a ver esta diferencia. Y ahí es donde nos estancamos. En nuestro siguiente video, hablaré sobre la diferencia entre una meta intermedia y una meta final. Bueno, pues ese mismo video que vimos ayer, pero como siempre digo, por algo pasan las cosas. Vamos a ver el siguiente. Dura poquito también, entonces vamos a adelantarle al siguiente. En este video entenderás una diferencia sutil, pero muy importante, entre 2 tipos de metas. Estamos habituados a perseguir 2 tipos de metas. Cada vez que establezcas una meta, debes tener en mente si es una meta intermedia o una meta final. Muchos caen en una trampa cuando no conocen la diferencia. Ahora, para ilustrar esta diferencia, compartiré una historia contigo. Hace muchos años, alrededor de 2002 o 2003, estaba impartiendo una clase en Nueva York.
y eran mis primeros días como maestro de crecimiento personal. La clase era sobre el método Silva y se trataba en gran parte de la visualización creativa. Entonces, un estudiante se me acercó y me dijo, ¿puedo usar la visualización creativa para ser una mecanógrafa más veloz? Y yo pensé, bueno, es una idea interesante. ¿Por qué alguien querría ser una mecanógrafa más veloz? En mi mente pensaba, ¿por qué alguien tendría la meta de mecanografiar rápidamente? ¿Tendrá un fetiche dactilar con los teclados? Ella dijo, bueno, me dedico a vaciar datos. Y mientras más rápido pueda escribir, más formularios podré completar. Así que dije, oh, muy bien. ¿Y por qué quieres llenar más formularios? Ella dijo, bueno, no me pagan por hora, sino por la cantidad de formularios que lleno. Si pudiera llenar más formularios en una hora, mi salario por hora aumentaría. Así que dije, genial, ya estamos progresando. Entonces, realmente, no se trata de ser una mecanógrafa más veloz, sino de aumentar tu salario por hora. Ella dijo, sí. Y yo dije, vayamos más allá. ¿Por qué quieres aumentar tu salario por hora? Y ella dijo, quiero aumentar mi salario por hora para poder ahorrar más dinero en el banco. Bien, dije, ya estamos llegando a otra parte. Vayamos más lejos. ¿Por qué quieres tener más dinero en el banco? Y ella dijo, quiero tener más dinero en el banco porque quiero que mi madre se mude de Detroit a Nueva York a vivir conmigo. Genial. Vayamos más allá, le dije. ¿Por qué quieres que tu madre se mude de Detroit a Nueva York y que viva contigo? Y fue entonces cuando encontró la inspiración, la meta final que la motivaba. Ella dijo, verás, mi madre vive en Detroit, en un vecindario que no es muy seguro. Ella está sola ahí y yo estoy sola en Nueva York. Tenemos una relación muy cercana. Me emociona que podamos estar juntas. Quiero que mi madre se mude a Nueva York. Y no solo eso, quiero poder pagar un apartamento increíble en Nueva York, pues mi madre vive en una hermosa casa en Detroit, que está llena de reliquias de nuestra familia que se remontan a la guerra civil. Queremos traer todas esas reliquias familiares, conseguir un apartamento en Nueva York, llenarlo con los recuerdos de nuestra historia familiar y que mi madre y yo vivamos en ese apartamento. Algún día, cuando tenga hijos, quiero que mis hijos crezcan en ese apartamento con su abuela, rodeados de su historia familiar. ¡Bingo!, dije. Eso es exactamente lo que quieres. Ella pintó un cuadro completo, un retrato detallado de la vida que quería tener. Esa es la meta que tienes que plantear. Ese es tu proyecto de visualización creativa, no ser una mecanógrafa más veloz. Verás, lo que ella no estaba entendiendo es la diferencia entre una meta intermedia y una meta final. La meta final era vivir con su madre en un apartamento lleno de reliquias familiares. Uno podía sentir su emoción mientras lo describía. La meta intermedia era ser una mecanógrafa más veloz, que no tiene nada de malo, pero no es la razón por la que uno nace. No es por eso que estás aquí. No es lo que hace vibrar a tu alma. Pero mucha gente comete ese error. Se olvida de que tenemos un poder increíble dentro de nosotros. Como dijo C.S. Lewis, no tienes un alma, eres un alma. Lo que tienes es un cuerpo. Nos olvidamos de eso y caemos en la trampa de permitir que las metas intermedias dominen nuestra atención, como si fueran los medios para alcanzar un fin específico. Cuando en cambio, deberíamos enfocarnos y obsesionarnos con el fin, con una hermosa imagen de la vida que queremos tener. Las metas finales te encienden. Las metas intermedias se sienten como proyectos. Piénsalo, las metas finales son verdaderamente los aspectos más hermosos de la experiencia humana. Arrullar a un bebé recién nacido en tus brazos, despertar junto a alguien a quien amas de verdad, preparar el desayuno para tu familia un domingo por la mañana, acurrucarte con un ser querido, andar en bicicleta y pasear con tus amigos o familiares mientras observas una puesta de sol a lo largo de la bahía, viajar por el mundo y tomar hermosas fotografías, disfrutar una cena con comida exótica, vivir en un hermoso apartamento que te inspire, terminar el proyecto que estás iniciando, no por el dinero o con algún otro objetivo, sino porque te encanta el hecho de escribir, pintar, componer música o programar. Esas son metas finales. Pero no establecemos metas para alcanzarlas. Establecemos metas intermedias con base en ideas del espacio cultural sobre cómo debe desarrollarse nuestra vida. Voy a confesar algo. Yo trabajaba en la industria legal, así que tenía muchos amigos abogados. Trabajé con muchos. Tengo muchos amigos que eran abogados y siempre me pareció interesante que alguien quisiera ser abogado, porque hay estudios que muestran que si eres abogado en Estados Unidos o en Australia, tienes 50% de posibilidades de sufrir depresión clínica. 50%. Sin embargo, cada año, millones de personas deciden estudiar derecho. ¿Por qué? No creo que alguien piense, quiero un trabajo para estar en los tribunales discutiendo con gente y potencialmente estar deprimido durante la mitad de mi vida. Más bien, se dejan seducir por las metas intermedias. Convertirte en abogado, ingeniero, médico o empresario es una meta intermedia, no una meta final. Déjame explicarte por qué. Tengo un amigo que se graduó de Derecho en la Universidad de Harvard. Un amigo muy querido. Fuimos juntos a la Universidad de Michigan. Se graduó de la Universidad de Harvard. Conoció a su esposa en Boston. Se mudó a un hermoso penthouse con vistas a la ciudad y estaba muy emocionado por ejercer el derecho. Pero muy pronto se dio cuenta de que no estaba hecho para eso. Trabajaba muchas horas al día. Me dijo que algunas semanas trabajaba hasta 120 horas. Y en un lapso de 2 o 3 años, su matrimonio comenzó a desmoronarse. Su pareja también era abogada. Trabajaba igualmente duro y simplemente no podían brindarse atención suficiente. Su matrimonio terminó y se sumió en la depresión. Estaba ganando mucho dinero, pero no se sentía satisfecho. Decidió renunciar. Y cuando renunció, decidió hacer algo completamente diferente. Decidió comprar una bicicleta y viajar por Estados Unidos. Simplemente vivir una vida minimalista en una bicicleta. Y por primera vez, fue feliz. Bueno, él había caído en la misma trampa de confundir las metas intermedias con las metas finales en la que caí cuando me convertí en ingeniero para Microsoft. Perseguía los medios para llegar a un fin.
Piensa si tú estás haciendo lo mismo. Cuando le pregunté a mi amigo por qué quería ser abogado, me dijo que quería cambiar el mundo. Le emocionaba entrar en el derecho internacional para luchar por los derechos de los refugiados. En realidad, nunca llegó a hacerlo, porque cayó en la trampa de las metas intermedias. Había decidido que su vida iba a desarrollarse de una manera específica. Le iría bien en la escuela, se graduaría, ingresaría a un bufete de abogados, se convertiría en socio, trabajaría duro y con el tiempo, trabajaría más y más y más, hasta que pudiera convertirse en un famoso abogado de derecho internacional. Y por supuesto, no fue así. Pero si hubiera hecho las 3 preguntas más importantes, las preguntas que lo llevarían a descubrir cuáles eran sus verdaderas metas finales, su camino hacia la felicidad podría haber sido mucho más directo y eficaz. Y ese es realmente el beneficio de las metas finales. Las metas finales te permiten dirigir tu camino hacia la felicidad porque te dan claridad sobre lo que realmente quieres. Mi amigo realmente no quería ser abogado de derecho internacional. Esa era una meta intermedia. Lo que realmente quería era ayudar a la gente, luchar por los derechos humanos. Eso era lo que encendía su alma. Lo importante no era su profesión, sino lo que le obsesionaba, los derechos humanos. Yo quería experimentar la cultura, viajar, trabajar con la gente. Me convertí en ingeniero porque pensé, bueno, con esta profesión tendré un ingreso que me permitirá hacerlo. Pero no tenía que hacerlo así. Antes trabajaba para una organización no gubernamental que me pagaba por debajo del salario mínimo, pero era feliz porque podía viajar, conocer gente, experimentar diferentes culturas. Eso era lo que me encendía. Verás, muy a menudo, cuando aclaramos nuestras metas finales, algo sucede. Es como si nuestra mente, nuestro subconsciente, nuestro centro espiritual, descubriera la manera de tomar un atajo hacia las metas finales. Por eso, tienes que dejar momentáneamente de lado las metas intermedias y enfocarte solo en las metas finales. Si estudias algunas de las prácticas espirituales que cultivan la visualización creativa o la manifestación, escucharás que el maestro espiritual dice, enfócate en el qué y el por qué. Olvida el cómo. Eso es esencialmente lo que hacemos cuando reflexionamos en las 3 preguntas más importantes. Vas a hacerte 3 preguntas que están diseñadas para que llegues a la médula de tus metas finales y que van a arrojar una hermosa luz en tu vida. Ahora bien, las metas finales se dividen en 3 categorías. La primera categoría son las experiencias. Las experiencias son cosas como viajar, vivir, aventuras, enamorarse, criar hijos. La segunda categoría es el crecimiento. El crecimiento tiene que ver con la transformación. Se trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo. El crecimiento y las experiencias están unidos. Cuando llegues a la segunda categoría, el crecimiento, te preguntarás, ¿cómo necesito crecer para ser el hombre o la mujer que tiene estas experiencias? Y luego llegamos a la tercera categoría. La tercera categoría es la contribución. El Dalai Lama dijo, si quieres ser feliz, haz felices a otras personas. Y esa es la esencia de la contribución. Cuando llegues a esa tercera categoría, te preguntarás, bueno, cuando sea el hombre o la mujer que vivió todas estas experiencias, que creció de tal manera, ¿cómo podré contribuir a los demás? Cuando hayas respondido estas 3 preguntas, eliminando las metas intermedias y pensando solo en las metas finales, tendrás una hermosa imagen de cómo puede desarrollarse tu vida. Para que lo entiendas mejor, quiero compartir contigo la historia de un hombre que hizo este ejercicio. Y su historia te dejará boquiabierto. Su nombre es Drima. Drima era un joven sudanés que hizo su práctica profesional en mi empresa. Cuando tenía 22 años, Drima asistió a un retiro del equipo. En mi empresa, llevamos a los empleados a un retiro en algún lugar hermoso y todos dedican un tiempo a las 3 preguntas más importantes. Nosotros los guiamos. Ahora miles de empresas lo hacen. Y como miembro de Mind Valley, tú también puedes tomar este programa y ofrecérselo a tu empresa. Bueno, cuando Drima respondió las 3 preguntas más importantes, lo hizo de una manera muy hermosa y también bastante audaz. Él escribió que quería dar conferencias en instituciones prestigiosas de todo el mundo. En Harvard, en las Naciones Unidas, en Google. Escribió que quería ser un escritor reconocido. Escribió que quería ser defensor de los derechos humanos. En ese momento, Drima, que venía de Sudán, un país que estaba bajo una dictadura, tenía un blog llamado The Sudanese Thinker, el pensador sudanés, y escribía sobre lo que estaba pasando en su país. Le apasionaban los derechos civiles. Obviamente, si vives bajo una dictadura, los derechos civiles son muy importantes. Por eso quería defender la libertad y los derechos humanos, y realmente le apasionaba. Tenía 22 años. Era becario en una empresa, con un blog que no estaba generando dinero. ¿Cómo iba a lograr sus objetivos? Bueno, el universo tenía sus planes. Cuando Drima escribió sus objetivos, algo hermoso comenzó a suceder. Puedes llamarlo coincidencia, puedes llamarlo serendipia, pero su blog comenzó a popularizarse y le pidieron que escribiera un libro. En esos tiempos, había un gran movimiento democrático en el norte de África. Y los países usaban Twitter y Facebook para derrocar dictaduras. En ese contexto, le pidieron a Drima que escribiera un libro sobre esta revolución digital. Lo hizo. Escribió un libro que se llama Mi Islam, cómo el fundamentalismo me robó el alma y liberó mi mente de dudas. Y se trata realmente del libre pensamiento bajo la represión de la religión fundamentalista. El libro de Amir estaba tan bien escrito que en 2013 entró en la lista de los libros más importantes según la Foreign Policy Magazine. Y eso hizo que su carrera despegara. Pronto, exactamente como lo había escrito en sus 3 preguntas más importantes, lo invitaron a hablar en las instituciones más prestigiosas de todo el mundo, como Google. También lo invitaron como orador al Foro de la Libertad de Oslo, junto con personas increíbles como Jimmy Wales, fundador de Wikipedia. Yo estaba muy orgulloso de Amir y de que los sueños locos y audaces que escribió en sus 3 PMI se hicieron realidad de la manera más extraordinaria, hermosa y elegante. Él nunca se hubiera imaginado que su vida se desarrollaría de esa manera. Por supuesto que no sucedió de la noche a la mañana, sino en un lapso de entre 5 y 10 años. Pero sucedió. Fue como si la claridad de las 3 preguntas más importantes hubiera permitido que su alma o su cerebro lo dirigieran por el camino exacto que tenía que seguir para que sus metas finales se manifestaran.
Actualmente, Dreama vive en Canadá y tiene una vida increíble. Él es solo una de las miles de historias de éxito de las personas que han hecho este ejercicio y han visto cómo cambia la forma como se desarrolla su vida. Ahora, observa algo importante en las metas de Dreama. Fue directo a la meta final, dar conferencias en instituciones prestigiosas. Quería hacerlo porque hablar en estos lugares era lo que le daría felicidad. No escribió hablar en el Foro de la Libertad de Oslo, sino defender los derechos humanos. Y eso fue lo que consiguió, hablando frente a los activistas. Tú aprenderás a hacer lo mismo, pero para hacerlo, debes asegurarte de que, a medida que avanzas en este ejercicio, no confundas una meta intermedia con una meta final. Así que te diré cómo distinguirlas. La primera regla es que las metas intermedias generalmente tienen un para. Quiero hacer X para poder llegar a Y. Quiero graduarme de esta carrera para poder ser esta persona. Quiero conseguir un contrato de un libro para ser un autor de éxitos de ventas. Siempre que hay un para, es una meta intermedia. Si quieres ser autor de éxitos de ventas, escríbelo así. Ignora el contrato del libro porque no necesitas un contrato. Podrías autopublicarte, por ejemplo. El error que la gente comete es que cuando se obsesiona con los medios, en realidad limita sus opciones. Entonces, si hay un para al final de tu meta, es una meta intermedia. No la agregues. Tienes que centrarte en las metas finales. Ahora bien, la segunda cualidad de una meta intermedia es que a menudo tratan de ajustarse a rules. ¿Qué es una brule? Bueno, las metas intermedias muy a menudo tienen que ver con ajustarse a las rules del espacio cultural. Una brule es una regla de mierda. Acuñé ese término en mi libro El Código de las Mentes Extraordinarias. En el espacio cultural hay reglas que nos ayudan a entender el mundo complejo que nos rodea. Por ejemplo, cómo cocinar un omelette. Por otro lado están las rules, o reglas de mierda que se transmiten de generación en generación, sin cuestionamientos, sin que nadie se pregunte, ¿realmente deberíamos hacer esto? Tienes que distinguir las rules de las reglas. Y muchas de nuestras rules provienen de los medios de comunicación, de la religión, de la cultura, de los políticos, de la forma como se han hecho siempre las cosas. ¿Tu meta está influenciada por una rule? Si es así, no es una meta. Probablemente sea una meta intermedia. Cuando me convertí en ingeniero, en realidad me estaba ajustando a una rule de las familias indias, por lo menos de mi familia india, en la que uno tiene 4 opciones laborales. Eres ingeniero, empresario, médico o el fracaso de la familia. Entonces, elegí convertirme en ingeniero. Pero esa es una rule. Y cuando cuestioné esa rule, pude liberarme de las ataduras de un trabajo corporativo que no quería. Ahora, pasemos a las metas finales. Las metas finales también tienen 2 cualidades. La primera es que las metas finales escuchan a tu corazón y a tu intuición. Cuando piensas en tus metas finales, te enciendes. Hablaremos de eso en un momento. A menudo, cuando planteas una meta final, no sabes cómo la vas a alcanzar. Pero está bien, si solo nos fijáramos metas que sabemos cómo alcanzar, nuestra vida estaría muy limitada. Los visionarios más grandes del mundo, las personas que hacen las cosas más asombrosas, establecen metas en función de lo que sienten que quieren experimentar, independientemente si saben o no cómo alcanzarlas en un momento dado. El cómo llegará a ti. Concéntrate en el qué y el por qué. La segunda cualidad de las metas finales es que las metas finales, a menudo, son sentimientos. Un sentimiento provoca una meta final. Cuando hablas acerca de la meta final de criar hijos, se trata de un sentimiento de amor y conexión con tus hijos. Cuando hablas de la meta final de viajar por el mundo, se trata de un sentimiento de aventura y descubrimiento. Las metas finales, a menudo, se asocian con sentimientos. Cuando comprendes estas reglas, puedes ver claramente la diferencia entre una meta intermedia y una meta final. Y ahora, vamos a entrar en el ejercicio de las 3 preguntas más importantes, comenzando con la primera categoría, tus experiencias. Me encanta esta parte. Definitivamente me encanta. Verlo desde las experiencias que queremos tener. Espero les haya gustado y puedan ponerse en marcha para poder hacerlas. Vamos a la parte del audiolibro que ayer me equivoqué. Yo me equivoqué. Y nos quedamos en el episodio 10, en la mitad del 10, justo en que el minuto que les voy a poner acá. Y déjenme, voy al audio de una vez antes de ponerle play, porque eso de que se escuche tan bajito, a mí me desespera, poquito. Ya no me acuerdo dónde le ponía play. Y que creo que el modo en el que se percibe el mundo dirige la manera en la que actuamos con él. No obstante, un estado mental extraordinario desarrollado sin un estado emocional excelente conduce a un triunfo vacío de contenido. Trabajar solo en la mente nunca determina la plenitud de la expresión de la propia superioridad y el propio talento, expuso con claridad el magnate. Creo que ya lo voy pillando, asintió el artista con una sonrisa de oreja a oreja. Charles Bukowski dijo,
Deja de insistir en limpiar tu cabeza. Limpia tu maldito corazón en su lugar. Y tenía razón, exclamó el millonario, acomodándose en el asiento de cuero del coche. Entonces, ¿qué es exactamente la disposición emocional?, preguntó la emprendedora. Miró a un grupo de escolares que jugaban en el parque con gran algarabía. Su mente se remontó a su infancia. La disposición emocional determina la vida afectiva, incluso con las convicciones más arraigadas y con una disposición mental de primer nivel. No alcanzaremos la victoria si nuestro corazón está dominado por la ira, la tristeza, la decepción, el resentimiento y el miedo. Pensad en ello. ¿Cómo podéis generar un trabajo excelente y conseguir resultados magníficos si estáis dominados por sentimientos tóxicos? Hoy en día todo el mundo se preocupa por conseguir un estado mental sano y fuerte, pero nadie habla de la disposición emocional, física o espiritual. Y en la práctica matutina se debe atender con delicadeza y dedicación a cada uno de estos 4 imperios. Eso os permitirá conocer el impresionante poder que hay en vuestro interior, y sólo cuando desarrolléis y profundicéis en la relación con esa autoridad natural que existe en vuestra esencia más íntima, podréis integraros en la élite de los virtuosos y de los dioses. A medida que elevéis esos 4 imperios interiores, comenzaréis a obtener logros en el mundo exterior que nunca soñasteis con alcanzar, y del modo más elegante que podéis imaginar. Será como si desarrollarais las habilidades de un mago. Empezaréis a multiplicar la capacidad de los demás con vuestra simple presencia. Una antes improbable secuencia de pequeños milagros irá sucediendo en vuestra vida cotidiana, y una prolífica alegría nacida de un rendimiento sobresaliente y del servicio del mundo os invadirá como recompensa vital del admirable modo en el que habéis actuado. El señor Wrigley miró por la ventana del coche y continuó su discurso. Muchos de nosotros sabemos lo que debemos hacer mentalmente, pero la mayoría de las veces no sucede nada extraordinario porque nuestra vida emocional está inmersa en el caos. Permanecemos anclados al pasado. No hemos perdonado lo imperdonable. Hemos reprimido todas las emociones generadas en nosotros por todos aquellos que nos han hecho daño. Sigmund Freud escribió que las emociones no expresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Y nos preguntamos por qué nuestros esfuerzos y por el que muchas conferencias no proponen diferencias que perduren en el tiempo. Nuestra intención intelectual es buena. Deseamos realmente generar mejores logros y ser mejores personas, pero solo obtenemos la información en el plano del pensamiento. Después saboteamos nuestras aspiraciones más elevadas con los residuos de nuestros corazones dañados. Así, nada cambia, nada aumenta, nada se transforma. Cuando se desea experimentar un crecimiento exponencial y lograr un rendimiento excepcional, es preciso programar un estado de mente excelente, pero también reparar, reconstruir y reforzar las emociones para conseguir una disposición emocional que nos permita ir en pos de la victoria. En consecuencia, es imprescindible erradicar las emociones oscuras y tóxicas asociadas a dolores pasados. Hay que liberarse, limpiarse y purificarse, para siempre. Y así de corazón, antes de endurecido por las pruebas a las que le ha sometido la vida, volverá a abrirse en su más alto y noble esplendor. Una reflexión asombrosa, reconoció la emprendedora, pero ¿cómo puedo ponerlas en práctica durante la hora de la victoria entre las 5 y las 6? Aprenderéis a aplicar el método de las 5 de la mañana en breve, respondió el millonario. Los dos estáis lo suficientemente abiertos y dispuestos y sois lo bastante fuertes como para utilizar pronto la fórmula 20-20-20. Y como ya os dije cuando comenzamos a reunirnos, vuestras vidas nunca serán iguales, cuando la conozcáis y sepáis cómo ponerla en práctica. La fórmula 20-20-20 marca un punto de inflexión decisivo, pero por el momento basta con que seáis conscientes de que la combinación de una magnífica disposición mental con una emocional que sea deficiente es uno de los principales motivos por el que muchas buenas personas abandonan sus intentos de alcanzar la excelencia. Ah, y se me olvidaba, añadió el millonario.
También debo mencionar que trabajar en la disposición emocional no solo consiste en eliminar las inquietudes negativas originadas por las frustraciones, las decepciones y las cargas de la vida. También hay que amplificar las emociones saludables. Por eso, dentro de vuestra rutina matinal, debéis incluir una práctica de gratitud, para alimentar vuestro sentido del respeto y recargar vuestra capacidad de entusiasmo. Me encanta, dijo el artista. Es realmente profundo todo lo que nos explicas, colega. Es revolucionario, debo admitirlo, insistió. Sí, absolutamente. El guía me enseñó a desarrollar un trabajo profundo sobre mi disposición emocional cada mañana, durante la hora de la victoria. De cualquier modo, incluso mejorando la disposición mental y emocional, antes de que alcen los primeros rayos del sol, solo se habría realizado el 50% del trabajo de desarrollo personal necesario para que los imperios interiores se materialicen y den paso a los imperios exteriores de los deseos más anhelados. Después de trabajar la disposición mental y la emocional, debéis trabajar la disposición física cada mañana. Se trata de un concepto nuevo para mí, apuntó la emprendedora. Bien, este concepto se centra en la dimensión física, explicó el millonario mientras el todoterreno atravesaba una de las numerosas plantaciones de té de la isla de Mauricio. En este marco, uno de los principales elementos de la elevación a un nivel legendario es la longevidad. He aquí un breve pero esencial consejo si deseáis ser líderes en vuestros respectivos campos y escalar a los más altos grandes de eminencia. No os muráis. Nunca llegaréis a ser figuras titanes en vuestra industria ni a convertiros en personas que pasan a la historia si estáis muertos. La emprendedora y el artista rieron y el millonario, con gesto de felicidad, comenzó a aplaudir fuertemente al escuchar sus propias palabras. No, ahora, en serio. Las cosas bellas suceden cuando se asume formalmente el compromiso de optimizar el propio estado físico y hacer lo posible por retrasar la vejez. Así, se pueden ganar algunas décadas de vida, en las que además gozaréis de un buen estado de salud. Así dispondréis de un tiempo adicional en el que perfeccionar nuestras capacidades, en el que os podréis convertir en líderes más influyentes, en el que produciréis un trabajo de que destaque por manifestar todas vuestras capacidades, en el que aseguréis vuestra prosperidad y en el que consolidaréis un legado que pueda enriquecer a toda la humanidad. Los productores de élite y los grandes líderes saben que solo se puede alcanzar el más alto grado de maestría y virtuosismo sin comprometer la propia vitalidad y, en consecuencia, blindándola. Los días mejoran radicalmente si hacéis ejercicio. Dejadme que lo repita. Esta idea es componente fundamental de una vida vivida como se debe. Los días mejoran radicalmente si hacéis ejercicio, y pocas cosas son mejores que sentirse en buena forma física. Estoy seguro de que hablar del estado de la salud es hacer referencia a la dimensión física, que hace que el cerebro opere a su máximo nivel cognitivo, con lo cual la energía se estimula, el estrés se disipa y, en consecuencia, el sentimiento de felicidad se expande. El hecho de sentirse realmente bien y en perfecta forma física hace maravillas en mis negocios, ¿sabéis? El millonario hizo una pausa. Juntó las manos como suele hacerse en la India, donde la gente al hacerlo dice Namaste, que en sánscrito significa me inclino ante ti. Y de esta manera, señoras y señores, llegamos a la disposición espiritual. He aprendido que cada uno de nosotros tiene un espíritu y un alma inmaculados en lo más íntimo de su ser. La mayoría de la gente no se interesa por los susurros y las necesidades del alma. Como especie, hemos ido abandonando esa parte de nosotros mismos que, por lo demás, es la más sabia, maravillosa y eterna. La mayoría, programada por la propia sociedad, se centra en todos aquellos bienes y cualidades que fomentan la popularidad, que propician validación y capital social a partir de sus selfies, y que consiguen resultados socialmente aceptados que sirven como legitimación. Sin embargo, alimentar el espíritu a diario es la actividad que realza el genuino liderazgo. Y dígame, señor Ridley, ¿a qué se refiere exactamente cuando habla de dimensión espiritual? Preguntó a la emprendedora, haciendo evidentes progresos como discípula de la enseñanza del guía. Parecía más fuerte y liberada que en cualquier otro
momento desde que el artista se había encontrado con ella. Sí, colega, yo también lo tengo yo tampoco lo tengo demasiado claro, dijo el artista con sinceridad mientras se acomodaba en su asiento y el chofer conducía el vehículo por la suntuosa carretera que conducía a la casa del magnate. Más mariposas revoloteaban en el aire. El doble arco iris permanecía fijo en el cielo. El millonario se quedó observándolo y continuó con su discurso. No hay belleza perfecta que no tenga alguna rareza en sus proporciones, dijo el millonario mientras sacaba la lengua y saludaba a sus jardineros. Es algo que dijo el escritor inglés Christopher Marlowe. Y muchacho, tenía razón. Pero bueno, chavales, para ayudar a entender el cuarto interior, dejad que os diga que, como la disposición mental se asocia a la psicología, la emocional a vuestra afectividad, la física a vuestro cuerpo y la espiritual a vuestra alma, tal cual, no se trata de nada místico ni religioso, de nada relacionado con el vudú ni con nada extraño. Siga profundizando, por favor, pidió la emprendedora. Con todas esas cosas está consiguiendo que reordene mi percepción. Bueno, se trata del trabajo del guía, no del mío, recuérdenlo. De cualquier modo, en mi ánimo está el anhelo de convertirme en un devoto espiritualista, y este término, en cierto modo rebuscado, no debe asustarte ni hacer desmerecer esta área. A lo único que me refiero es a la necesidad de dedicar un tiempo en la quietud de la primera mañana a recuperar el ánimo, la convicción y la compasión por uno mismo. Solo abogo por la elevación hacia los ángeles de los más alta naturaleza, por la danza con los dioses de los más preciosos talentos durante un tiempo breve antes de que salga el sol, como tributo a lo más sabio y cierto que hay en cada uno de nosotros. Solo entonces podréis empezar a conocer los shangrillas de la excelencia y grandeza y los nirvanas que habitan en el seno de nuestro ya soberano. La disposición emocional es relacionada con aquello que nos hace recordar lo que realmente somos. Los sabios, santos y profetas que ha habido en la historia se levantan siempre al amanecer para consolidar los vínculos con este héroe que todos llevamos dentro. La inseguridad, la penuria, el egoísmo y la infelicidad son todos ellos hijos del miedo. Son características que nos han enseñado. Seguro que no pertenecen a nuestro estado natural. Después de nacer, comenzamos a alejarnos de nuestro poder espiritual y descendemos hacia lo que este convulso mundo quiere que seamos. Nos dedicamos más a adquirir, a acapar y compararnos con los demás que a crear, ayudar y emprender aventuras. Al despertar, el ser humano trabaja para elevar su estado espiritual en la serenidad de las horas previas de la salida del sol, en santuario de soledad, silencio y calma. A través de la esperanzada contemplación de la mejor versión de uno mismo, sin errores que condicionen el propio carácter, por miedo de una maravillosa meditación sobre cómo se desea que discurra el día que se tiene por delante, mediante la razonada consideración de la inmediatez de la vida y de la salida de ella, y con elaboradas reflexiones sobre qué dones se desean materializar para dejar un mundo mejor que el que encontramos al principio, cuando nacemos. Todas esas son algunas de las posibles opciones a través de las cuales es posible elevar el estado del alma. Sí, continuó el millonario mostrando cierta vulnerabilidad tras esta sincera expresión de su espiritualidad y hablando ahora con voz tenue. Los dos tenéis un héroe valeroso, cariñoso y extraordinariamente poderoso en lo más íntimo de vuestro ser. Sé que a la mayoría de la gente este planteamiento le puede parecer una locura, pero así es. Dedicar un tiempo al estado del alma durante la hora de la victoria mejorará la conciencia de la existencia de esta magnífica parte de vosotros y la relación con ella. De este modo, estaréis sirviendo de manera coherente a la sociedad, en vez de satisfacer los anhelos de los pequeños egos. Y con una mejor conciencia diaria de la disposición mental, emocional, física y espiritual, podremos realizar cada día las mejores elecciones para obtener resultados mejores, ¿verdad?, dijo la emprendedora recitando la fórmula del éxito en 3 pasos que había conocido en esa sesión anterior.
Precisamente, celebró el millonario. Es exactamente así, reafirmó cabeceando. Y por favor, sed leales a aquello que es más importante en una existencia vivida plenamente, imploró el magnate. No os dejéis abrumar por las superficialidades que acosan el espíritu humano, y haced que nos alejemos de lo mejor que hay en nosotros mismos. Sacó una pequeña cartera de un bolsillo y leyó unas palabras de Tolstoy en un papel hecho jirones que llevaba doblado en ella, entonando la lectura con voz áspera pero solemne. Una vida tranquila de reclusión en el campo, con la posibilidad de ser útil a aquellas personas a quienes es fácil hacer el bien y que no están acostumbradas a que nadie se preocupe por ellas. Después, trabajar con la esperanza de que sirva para algo. Luego, el descanso, la naturaleza, los libros, la música, el amor, el amor al prójimo. En eso consiste mi idea de la felicidad. Los tres se encontraban ahora frente a la casa del magnate. Un búho observaba desde la rama de un limonero. Al ver al millonario, ululó con fuerza. Él respondió con un simple saludo. «Encantado de verte, compañero», dijo el millonario. «¿Por qué has tardado en volver a casa?» Enfoque número 4. Acumulación de días. Recordad que cada uno de vuestros valiosos días no es otra cosa que una vida en miniatura, observó el millonario. Cada día que vivís es una pieza de vuestras vidas. Todos nosotros estamos tan centrados en perseguir el futuro que en general ignoramos el extraordinario valor de un único día, y lo que estamos haciendo hoy mismo no es más que crear ese futuro. Es como aquel barco, compartió el señor Ridley señalando a un buque que navegaba en la distancia. Unos pocos cambios en la navegación, en apariencia irrelevantes e infinitísimamente realizados de manera sistemática a lo largo de un viaje prolongado, pueden marcar la diferencia para acabar en el asombroso Brasil o en el fantástico Japón. Todo lo que necesitáis para garantizar una vida plenamente satisfactoria y llena de significado es ser los dueños de vuestros días. Basta con introducir pequeñas correcciones y mejoras en cada 24 horas que nos son asignadas de apenas 1% del total de tiempo. Esos días mejorados se transformarán en semanas, esas en meses y estos en años. El guía llamaba a estas mejoras personales y profesionales diarias microvictorias. Si diariamente mejoráis en un 1% cualquier aspecto de vuestra vida, ya sea la rutina matinal, una forma de pensar, un asunto de trabajo o una relación personal, tras un mes conseguiréis mejorar vuestros resultados en un 30%. Sí, un 30%. Si continuáis con ese mismo programa, en solo un año el nivel de la mejora será de al menos un 365%. Lo que quiero decir es que si os concentráis de forma obsesiva en crear días excelentes, conseguiréis convertirlos en una vida maravillosa. Los pequeños cambios, por insignificantes que parezcan, a la larga dan resultados espectaculares, afirmó la emprendedora recordando uno de los mantras para el cerebro que había aprendido durante su aventura mágica. Sí, reafirmó el millonario, jovialmente mientras se estiraba y realizaba una flexión hasta tocarse la punta de los pies y susurraba para sí mismo. La vida es bella, y yo tengo que ayudar a estas dos almas maravillosas a ser fabulosas, antes de que sea demasiado tarde. Esta es la verdadera moraleja, continuó el millonario. Los productores de élite y los héroes de cada día saben que lo que se hace diariamente tiene más repercusión que lo que se hace una vez de manera aislada. La conciencia es un componente esencial de esta faceta del desarrollo personal, y la regularidad es una necesidad para quienes están llamados a hacer historia. En este momento, la atención de la emprendedora se distrajo cuando se encendió la pantalla de su teléfono en la que, de forma macabra, apareció un mensaje con letras que simulaban chorros de sangre y que le dejaron temblorosa y sobrecogida. El asesino se acerca. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó el artista revelando la creciente intimidad de la relación entre ambos. Sí, ¿qué sucede?, inquirió también el millonario al ver la palidez fantasmal del rostro de la emprendedora.
balbuceó. Cayó sobre sus rodillas en un parterre con flores, cerca de donde el chofer había aparcado el vehículo, pero de inmediato volvió a ponerse de pie. Es otra amenaza de muerte. Me dicen que han enviado a alguien para que me mate. Son los inversores de nuevo, presionándome para que deje la empresa. Pero ¿sabéis qué?, dijo la emprendedora, adoptando ahora una actitud confiada y desafiante. No voy a hacerlo. Yo fundé este negocio. Me gusta lo que hago. Haría cualquier cosa por mi equipo. Nuestros productos son fantásticos y ver cómo crece la empresa es muy enriquecedor. Estoy preparada para hacerles frente, de una vez por todas. Bien, parece que el problema está en vías de arreglarse, murmuró el millonario. Ahora intenta estar centrada en la formación y no dejes pasar esta oportunidad de ser un nuevo miembro del club de las 5 de la mañana. Sigue pasándotelo de miedo aquí con nosotros en Mauricio. Continúa tu historia de amor con mi amigo tatuado, sonrió el millonario. Y sigue reforzando la conciencia de tu fuerza natural como líder, como intérprete de tu vida, como ser humano. Me siento realmente feliz al comprobar tus progresos. Ahora pareces mucho menos tensa, más decidida y mucho más serena. Te felicito. Levantarme a las 5 me resulta más fácil cada día que pasa, dijo la emprendedora, que ya se sentía reconfortada y más calmada. Los conocimientos que está compartiendo con nosotros son realmente valiosos. Me han hecho crecer de una manera increíble. Tengo muchas ganas de conocer con detalle la fórmula 20-20-20 y de convertirla en un hábito de seguir para saber qué hacer exactamente durante la hora de la victoria. He estado practicando algo de yoga y paseando por la playa en la oscuridad antes de que salga el sol, pero aún necesito la ayuda de un ritual más específico. Sé que existe uno. En cualquier caso, la filosofía que nos ha mostrado hasta ahora me ha resultado de gran ayuda. Pronto hablaremos de la metodología concreta. Por el momento solo deseo que sepáis que el concepto del que hemos estado hablando es el llamado fundamento de la acumulación de días. El triunfo empieza exactamente en vuestro propio comienzo. Cuando seáis dueños de vuestras mañanas, la calidad de vuestros días aumentará exponencialmente, lo que, a su vez, mejorará la calidad de vuestra vida, también de manera exponencial. Os sentiréis más cargados de energía, productivos, confiados, excelentes, felices y serenos, incluso en los días más difíciles, cuando valoréis lo logrado al final de cada día. Así pues, pasemos otro fantástico día juntos. Siempre me ha gustado un poema de John Keats que dice: casi desearía que fuésemos mariposas y viviéramos solo 3 días de verano. 3 días así contigo los llenaría de más placer del que cabe en 50 años. Bonito, ¿verdad? Totalmente, respondió el artista mientras se estiraba las rastas y palmaba el estómago y se ataba una de las botas militares que calzaba. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y a qué hora nos vemos mañana?, preguntó el millonario con un gesto de sorna que denotaba que conocía de antemano la respuesta. A las 5 de la mañana, respondieron al unísono la emprendedora y el artista con entusiasmo. Si vamos a pasar 80.000 horas trabajando, ¿no deberíamos asegurarnos? Pues terminamos el capítulo 10. Que tengan un extraordinario día y nos vemos mañana. Gracias, gracias.